Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. En el día de hoy estaremos discutiendo, mi querida colega Marjorie Félix y un servidor Emil Chireno, un tema muy interesante para la República Dominicana, el sistema de pensiones dominicano. Así es, un saludo a todos. Desde el 2001 en la República Dominicana contamos con el Sistema Dominicano de Fondos de Pensiones, el cual forma parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social. En el transcurso de este programa vamos a analizar cómo funciona el sistema, si realmente está cumpliendo con su objetivo de garantizar un ingreso estable y digno para los trabajadores dominicanos, y todo ello después de una breve pausa en nuestra sección Hechos. Quédese con nosotros. Los fondos de pensiones son el patrimonio económico del trabajador destinados para su jubilación. Estos fondos se generan a partir de un porcentaje del salario que es aportado por cada empleador y otro porcentaje que es aportado por cada empleado de su salario mensual durante toda su vida laboral. Dichos fondos son administrados por administradoras de fondos de pensiones, las AFP, las cuales se encargan de gestionar el rendimiento de los mismos hasta cuando toque entregar las respectivas pensiones a los ciudadanos, que pueden ser por vejez anticipada, por sobrevivencia o por invalidez. Este sistema está basado en la capitalización individual, es decir, cada empleado tiene una cuenta a la que son destinados sus fondos o sus cotizaciones. Estos fondos a su vez generan intereses a partir de las inversiones que hacen las administradoras. Veamos cuál es la situación actual del sistema de pensiones en la República Dominicana y cuáles son sus perspectivas a futuro en este interesante reportaje. El artículo El origen y los tipos de fondos de pensiones de Pedro Grados señala que los fondos de pensiones son una invención relativamente reciente en la historia de la humanidad. Surgieron en Prusia, un reino alemán en el siglo XIX, como un sistema de reparto, esto es, a través de la generación de un fondo único con la finalidad de servir de fuente de ingreso permanente para los enfermos y para las personas mayores que dejaban de trabajar. Con anterioridad al surgimiento de los fondos de pensiones, los adultos mayores tenían que trabajar hasta su muerte o recibir apoyo de sus familias. Este sistema se extendió por Europa y los Estados Unidos y llegó a América Latina en 1924, cuando se estableció en Chile el primer programa de seguridad social que contemplaba pensiones. Los sistemas de pensiones en la República Dominicana iniciaron a finales de la década de 1940 con la aprobación de los marcos jurídicos que regularían los dos sistemas de pensiones de mayor relevancia y afiliación del país. Así lo explica el artículo Antes de la capitalización individual, publicado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Estos dos sistemas son el de pensiones para empleados privados por la Ley 1896 de 1948, administrado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el sistema de pensiones para empleados del Gobierno Central vía la Ley 1316 del año 1947, cuyas pensiones se entregaban por disposición del Poder Ejecutivo mediante decreto oficial. Como señala el informe, ambos fueron sistemas de reparto de carácter público. En los sistemas de reparto existe un fondo común donde los afiliados activos, trabajadores con empleo y el Estado realizan aportes a este. Dicho fondo se utiliza para pagar las pensiones de los empleados ya retirados. Básicamente, los trabajadores activos pagan cuotas para financiar las pensiones de los retirados. Luego se crearon otros sistemas de pensiones para afiliación exclusiva de grupos específicos de trabajadores, pero de menor relevancia y tamaño que los sistemas del Instituto de Seguro Social y del Gobierno Central. Aquí había un gran déficit en ese sentido y fue sustituido por la nueva modificación de la ley en donde ya se creó este sistema de capitalización individual. Fue un largo proceso. Esto refleja la debilidad del Estado de Derechos en la República Dominicana, la ausencia de una visión de derechos en la República Dominicana, la ausencia de un enfoque de política social en el país, refleja la falta de voluntad y la falta de poder que tiene el movimiento social para garantizar como derecho una pensión.
En el año 2001 se creó en la República Dominicana el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual es de carácter universal, obligatorio, plural, integral y solidario. El Sistema Dominicano de Seguridad Social abarca todas las instituciones públicas, privadas o mixtas que realizan labores de seguridad social de forma principal o de forma complementaria, así como también todas las normas que las rigen. De este sistema es que forma parte el sistema de pensiones de la República Dominicana. El Sistema Dominicano de Seguridad Social contempla los siguientes regímenes de financiamiento. Régimen contributivo, para beneficiar a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores, incluyendo al Estado como empleador. Régimen subsidiado, para beneficiar a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado fundamentalmente por el Estado dominicano. Régimen contributivo subsidiado, para proteger a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador. El sistema de pensiones de República Dominicana es un régimen establecido en cuentas de capitalización individuales, es decir, cada afiliado es dueño de su cuenta. Todos los trabajadores y sus empleadores de los sectores público y privado deben aportar a sus respectivas cuentas de capitalización y deben pagar primas de seguros por discapacidad y cobertura de sobrevivientes. Este sistema está regularizado por la Superintendencia de Pensiones, institución estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objetivo proteger los intereses de los afiliados, velando por el cumplimiento de la ley en el área de seguros de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y de vigilar la solvencia financiera de las administradoras de fondos de pensiones. Existen 3 tipos de pensiones: por vejez, que consiste en el derecho que tienen los afiliados al sistema de obtener una pensión una vez que hayan cumplido con la edad legal exigida para tales efectos, 65 años de edad para los hombres y 60 años de edad las mujeres. Vejez anticipada e invalidez. La pensión de invalidez es el beneficio que reciben mediante una cantidad mensual en dinero aquellos afiliados que la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones ha declarado inválidos. Y la pensión de sobrevivencia, que es el beneficio al cual tienen derecho los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido que cumplan los requisitos legales respectivos. Si los hijos son menores de 18 años o hasta 21, si estudian, reciben una pensión, pero si ya son mayores, reciben el monto total como herencia. Si la persona fallecida estaba casada o bajo unión libre legal, lo recibe la o el sobreviviente. El tiempo límite para reclamar este tipo de pensión es de 7 años. Los beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen el derecho a ser asistidos por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados en cuanto a sus derechos y beneficios, recursos e instancias amigables y legales, formulación de querellas, demandas y seguimiento de casos, entre otras funciones. La ley dominicana que rige la materia prevé que los ciudadanos puedan elegir la AFP que administrará su cuenta individual. La ley contempla además que ningún afiliado puede pertenecer a más de una AFP, aun cuando prestara servicio a más de un empleador o se dedicase a cualquier otra actividad productiva. Tal como nosotros señalamos desde que se estuvo discutiendo el tema de la seguridad social, estos países no debían asumir el sistema de capitalización para garantizar pensiones por 2 razones básicas. Número 1, hay una gran movilidad laboral, o sea, aquí se tiene estimado que un porcentaje alto de trabajadores pierden el empleo y tardan entre 1 y hasta 5 años para volverlo a conseguir. Y que muchas de estas personas entrarían al sistema de trabajo que se conoce como por cuenta propia. El segundo elemento es que los sistemas de capitalización individual tienen una alta comisión que va en detrimento del rendimiento de las cuentas individuales. Y un tercer elemento es que son muy vulnerables a los cambios en las economías. La política de pensiones en América Latina y el Caribe tiene como mayor desafío la baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como en la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión. Esto lo explica el estudio Panorama de las Pensiones, América Latina y el Caribe, publicado en 2015,
que indica que este bajo nivel de aportes se debe a una serie de características socioeconómicas, en específico la educación, el género y el nivel de ingresos. Esta investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial señala que en promedio, en la región solo 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones. Este porcentaje no ha cambiado mucho en la última década, a pesar de las reformas estructurales de los sistemas de pensiones. Sin embargo, resalta que algunos países sí han logrado ampliar la proporción de personas de 65 años o más que reciben una pensión para la vejez, en su mayoría pensiones no contributivas y regímenes especiales de cuentas propias. Lo real es que el sistema de capitalización individual, por así decirlo, tiene mayor propensión a tener problemas con aquellos que no contaban con la edad suficiente, o más bien la cantidad de cotizaciones suficientes para un retiro digno. Ya ahí entonces es responsabilidad del Estado, como garante de la política social y la protección social de todos sus ciudadanos, buscar las alternativas para brindarle una pensión digna a aquellos que no tuvieran el tiempo o las cotizaciones necesarias para tener una pensión, vamos a decir, digna en el momento de su retiro. En ese sentido, muchos gobiernos, incluyendo el de la República Dominicana y su sistema dominicano de seguridad social, han visto múltiples opciones y salidas a esta problemática. La primera, más importante, es la aprobación por diferentes normativas del Consejo y de la Superintendencia de Pensiones de lo que son los esquemas de retiro de las personas de ingreso tardío, que eran esas personas que tenían más de 45 años de edad al momento de entrar en vigencia la Ley 8701, el cual hay dos modalidades: retiro programado o devolución de su saldo de la cuenta de capitalización individual. Pero también se ha previsto lo que es el otorgamiento de pensiones solidarias. Al afiliarse a una administradora, el trabajador queda incorporado al sistema de pensiones, aun cuando cambie de empleo, quede desempleado o se retire de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la categoría de cotizante identifica al afiliado que contribuye cada mes por el salario recibido el mes anterior. Según datos del Boletín Trimestral 55 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, la población afiliada al Sistema Dominicano de Pensiones ascendió de 3.316.016 a 3.529.068, registrándose un incremento de 6.4% con respecto a marzo de 2016. Del total de afiliados, el número de cotizantes es de 1.727.425 trabajadores, lo que representa el 48.9% a la fecha. Del universo de cotizantes en el primer trimestre de 2017, la población masculina supera a la femenina en 174.395 personas, con representaciones de un 55.0% y 45.0% del total de cotizantes. La población afiliada está distribuida principalmente en el Distrito Nacional con 20.57%, Santo Domingo con 14.76%, Santiago con el 10.80% y el resto de las provincias comprende menos del 5% de cotizantes al sistema de pensiones. Cuando el beneficiario cumple con los requisitos para solicitar su pensión, la empresa administradora del fondo calcula el monto que deberá recibir el beneficiario, tomando como referencia el resultado de las cotizaciones y el tipo de pensión que esté disponible para ofrecer. Los tipos de pensiones y los requisitos van a depender del régimen al que pertenezca, si es el régimen contributivo, si es el régimen subsidiado o el contributivo subsidiado. Estos sistemas incorporan un elemento de riesgo en la inversión, ya que se hacen cargo de la contribución y su administración. Sin embargo, no pueden garantizar el monto del beneficio. Dentro de las críticas que recibe el sistema de pensiones están los niveles de rentabilidad altos y estables que reciben las administradoras por gestionar los capitales de los trabajadores que cotizan en dicho sistema. Como podemos ver en el estudio Pensiones, Seguridad Social o Gran Negocio de la Fundación Juan Bosch, publicado en 2016, a medida que aumenta el patrimonio total de los fondos de pensiones, también crece su participación e influencia en la economía,
configurando un poder estratégico para las empresas administradoras. Esta investigación, que analiza el sistema de administradoras de fondos de pensiones, resalta los siguientes factores. En el año 2005, el patrimonio total de los fondos de pensiones representaba un 2,3% del Producto Interno Bruto, mientras que para el año 2015 alcanzaron a obtener un 13,2%, es decir, casi 6 veces más en 10 años. El 69,9% de los fondos de pensiones que administran las AFP están invertidos en instituciones públicas, ya sea instrumentos financieros emitidos por el Banco Central o bonos del Gobierno Central, lo cual permite al Estado de República Dominicana contar con mayor liquidez para hacer frente al gasto público y a la capitalización del Banco Central. El 24,9% restante se invierte en certificados de depósitos y bonos corporativos de bancos comerciales y de servicios múltiples, un 2,5% en bonos de empresas privadas y en asociaciones, y un 2,7% en bancos de ahorro y crédito. Según el informe, entre 2004 y 2015, las inversiones de las AFP registraron una rentabilidad anual promedio sobre su patrimonio de 35,8%, mientras la rentabilidad real anual de los fondos fue de 4,98%. Es decir, el patrimonio de las AFP aumentó mucho más que lo aumentado por los fondos de los trabajadores. Las ganancias de las AFP superan ya los $500 millones. Los ingresos por concepto de comisiones, comisión anual complementaria y comisión mensual administrativa representan el 82% del total de ingresos del sistema. Este tipo de ingreso proviene principalmente de los ahorros de los cotizantes, quienes deben pagar a la AFP el monto de la comisión por la sola administración de sus ahorros y, por otro lado, deben entregar una parte de la rentabilidad de sus ahorros a la empresa administradora. Además, como señala el estudio, parte de los fondos administrados por las AFP se convierten en inyección de recursos para la banca comercial y, con ello, para alimentar el endeudamiento de trabajadores y empresarios sometidos a bajos ingresos y condiciones difíciles de mercado y producción. Bueno, desde el Estado siempre está el reto, el desafío de mejorar lo que es la supervisión, fiscalización de todos los órganos, de todas las instituciones que trabajan en el sistema dominicano de pensiones, de manera específica las AFP, quizás buscar también nuevas formas de que las comisiones, las ganancias que perciben estas empresas no sean tan lesivas quizás para lo que es el aprovechamiento de las cuentas de los afiliados a este sistema de capitalización individual, y quizás también dar el ejemplo, quizás con eliminar ciertos planes de pensiones que son algo irritantes por los beneficios que tienen, que se sostienen básicamente del presupuesto nacional, como es el caso que vimos recientemente de los jueces de la Junta Central Electoral, los miembros del Congreso y demás, que tienen planes que no son igual al que tendremos la mayoría en el momento de nuestro retiro. Obviamente aquí hay otro problema, que es que muchos de esos recursos los tiene el Estado, ¿no? Esa gran parte de los recursos de los fondos de pensiones están colocados en los bonos del Banco Central y en los bonos de Hacienda, y eso también te crea otro problema potencial. Entonces hay que rediseñar todo el sistema de pensiones. El futuro de los trabajadores dominicanos depende en gran medida del éxito de nuestro sistema de pensiones y del buen manejo que se le den a nuestros recursos. Les preguntamos a nuestros invitados de esta semana si les parece justo y eficiente el actual modelo de administración de los fondos de pensiones que existe en la República Dominicana, y vean ustedes cuáles fueron sus respuestas. Cuando hablamos de los términos justicia y equidad, debemos de estar bien claros en lo que representa eso. Lo que sí podemos decir con toda seguridad que estamos mejor que antes, que el 2001, donde no teníamos por ley consagrado un derecho a una pensión, ya sea por discapacidad, ya sea por vejez, ya sea por sobrevivencia. Y eso es un avance innegable. Lo que pasa es que como nuestro sistema de pensiones es relativamente joven, todavía quedan por aplicar muchas de las cosas que están, o de las conquistas que están consagradas en la Ley 8701 y también en las diferentes normativas
del Consejo de la Superintendencia de Pensiones. El gran problema de esta sociedad es que, primero, hay una alta tasa de desempleo que se maneja alrededor del 14%. En segundo lugar, hay una altísima tasa de informalidad que está en el orden del 55, 56%. Y tercero, el salario es muy bajo. Entonces, esos son tres factores que determinan que el sistema tal como lo pensamos y lo diseñamos no está funcionando correctamente. Por eso te hablo de que en el momento en que de golpe entre todo un grupo de población que acumuló el tiempo necesario, todos empezaron juntos, ¿no? O empezamos juntos, ¿no? Eso no va a haber los recursos necesarios. Además, se corre el riesgo, tal como está diseñado el sistema, de que la inflación se lo coma. Y este país está abocado a la corta o a la larga a una devaluación. Que la tasa de rentabilidad hoy en día promedio anda en un 6%. O sea, la tasa de rentabilidad promedio. Y con una perspectiva que esa tasa no crezca. Y con esa participación de tasa de rentabilidad no hay posibilidad de tener una pensión mayor del 35% del salario de una persona al momento de pensionarse. La otra debilidad que se ha mostrado es lo que ya todos sabemos, es la movilidad laboral. Es decir, mantener un periodo de cotización tan largo de 30 años, si estamos hablando de 360 cotizaciones, es el principal riesgo para que la mayoría de esos 1.7 millones de personas que están cotizando no puedan alcanzar una pensión. Nosotros estudiamos este elemento y solo el 3% ha logrado el 100% de las cotizaciones. Apenas un 7% han alcanzado el 90% de las cotizaciones. Eso quiere decir que la mayoría de los trabajadores han entrado y han salido y por lo tanto no tendrán tiempo para completar los 30 años de cotizaciones que establece la ley. Gracias por acompañarnos en el transcurso de este programa y sean todos bienvenidos a nuestra sección de análisis. En el día de hoy nos acompaña un grupo muy especial de invitados. Nos acompaña la señora Kirsi Jaques, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Bienvenida. Gracias por la invitación, un placer. Muy buenas tardes. También está con nosotros Frederic Vergés, quien es economista, financista y gestor de empresa. Bienvenido. Muchas gracias, un honor poder compartir con ustedes y con su público selecto este programa. Nos acompaña además el señor Rafael Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y para ello, iniciando este panel, nos gustaría preguntarles, ¿cuáles son los desafíos, a juicio de ustedes, que enfrenta el sistema de fondos de pensiones en la República Dominicana? Vamos a iniciar con el señor Abreu. Bueno, una de las cosas que hay que señalar como un desafío importante es el hecho de que el sistema de pensiones es un sistema que, por su característica de capitalización individual, requiere en la República Dominicana que los trabajadores tengan la posibilidad de ingresar a trabajos que sean formales. Es decir, este es un sistema que es muy consustancial al desarrollo de trabajo formal. Y a contrapelo de eso, en la República Dominicana, como ustedes saben, que estamos en el país y oímos y sabemos de esto, lo que se desarrolla constantemente y lo que más se desarrolla es precisamente el trabajo informal. Entonces, es un desafío importante promover el crecimiento de la formalidad. Otro desafío importante, trascendente, es que estos fondos de pensiones creados sean fondos que se inviertan de manera que puedan contribuir al crecimiento del país, pero que también puedan contribuir al crecimiento de los números que permitan que al final
de la vida laboral, las personas puedan obtener pensiones que le permitan vivir con un nivel de dignidad parecido por lo menos al que tenían cuando estaban en su vida activa. Como se sabe, el sistema de pensiones de capitalización individual no tiene definido cuál podrá ser la tasa de reemplazo que van a tener los trabajadores al final de su vida laboral, porque todo depende precisamente del resultado de las inversiones, y por eso se requiere una situación que permita que las inversiones den como resultado un crecimiento y desarrollo del país, pero también una tasa de reemplazo favorable al trabajador que haga que éste cobre y reciba pensiones dignas a favor de su vida laboral. Una de las cosas que hay que tratar de evitar en República Dominicana como otro desafío importante, para hablar solo de tres, es el tema de que hay mucha gente en el sistema evadiendo y eludiendo. Es decir, hay empresarios, empresas declarando a trabajadores con menor salario que lo que devengan, que lo que ganan. Eso es elusión. Otros tratando de evadir, y hay que decirlo, si todo el que esté en el sistema no cumple con lo que corresponde pagar, con lo que corresponde descontar, al final entonces el sistema va a tener dificultades porque no va a poder responder como debe responder a la cantidad de trabajadores que han ido afiliándose al mismo. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Señora Jaques. Sí, bueno, gracias. Efectivamente, como señala Pepe, son grandes desafíos que tiene el sistema. Básicamente, si comenzamos por medir la expectativa que tenemos de cuál es el nivel de pensión que el sistema puede dar. Y el sistema de pensión dominicano puede dar una tasa de reemplazo razonable siempre que el comportamiento siga teniendo una rentabilidad como hasta ahora, que dicho sea de paso, a nivel comparable internacional con otros países, es una de las más altas que el sistema de pensiones puede mostrar en los años que tiene nuestro sistema, sobre todo en los últimos 10 años. Pero digamos que proyectando un comportamiento de la rentabilidad favorable como ha sido, pero que se cotice regularmente. Con números concretos podemos ver que de manera regular, de acuerdo a cifras de las autoridades de la Superintendencia de Pensiones, hay más de 500.000 de trabajadores que todos los meses se les reporta salarios inferiores a un salario mínimo. Si estos trabajadores, aún cotizando siempre y aún teniendo la rentabilidad favorable como la hemos tenido hasta el final de su vida productiva, ellos no podrían alcanzar una pensión siquiera equivalente a un salario mínimo porque no cotizan ni siquiera por un salario. Entonces, efectivamente, el tema de la evasión y elusión, bueno, la elusión es un tipo de evasión, obviamente cuando se declara mal, que sí aparece como que está cumpliendo con la seguridad social, pero está presentando salarios subvaluados. Esto perjudica al trabajador no solamente para su pensión de vejez, o sea, la pensión de retiro, sino que también desprotege de manera sensible al trabajador ante una discapacidad y a sus sobrevivientes ante el fallecimiento, porque tanto la pensión por discapacidad como las pensiones por sobrevivencia están determinadas en la ley de acuerdo al salario por el cual cotiza ese trabajador. De modo que tanto su pensión por vejez como estas protecciones, digamos, de eventos que pudieran suceder antes del retiro, ven sensiblemente afectados los afiliados y sus familiares. El tema también de la diversificación es un tema nodal. Nosotros tenemos hoy día un sistema que podemos mostrar con una evolución que ha sido positiva. Nadie podría en este país hablar de la evolución de nuestra economía, el comportamiento que hemos tenido en los últimos años, sin reconocer el rol y el papel importante que han jugado en ella los fondos de pensiones que administran las AFP, sobre todo aportando liquidez al sistema financiero, aportando estabilidad macroeconómica, contribuyendo con la estabilidad macroeconómica y la estabilidad cambiaria. O sea, es una realidad innegable que los fondos de pensiones han cambiado el perfil de la República Dominicana y han contribuido de manera importante con el crecimiento económico. Obviamente, tenemos inversión solamente en el país. Ya es momento de que también resolvamos las situaciones que hay en el mercado
en el mercado de valores, ¿no? Correcto. Los fondos de pensiones están invertidos mayormente en instrumentos del Estado, tanto títulos de deuda de Hacienda como títulos del Banco Central, en una proporción que supera el 70%. Pasamos realmente de no tener un peso en el sector público a tener ahora más de un 70%. Sin embargo, la pregunta que hay que hacer es cuál es la causa por la cual los sectores productivos nacionales no se están financiando con los fondos de pensiones, no están aprovechando el financiamiento de largo plazo de manera sostenible que el ahorro de los trabajadores a través de la gestión de las AFP con la inversión de los fondos de pensiones puede garantizar. Sí, tenemos sí una expectativa positiva, quisiera concluir, con el surgimiento de nuevos actores en el mercado, los fondos de inversión, las fiduciarias y pronto esperamos que surja la titularizadora, que son, digamos, participantes del mercado que van a proveer nuevos vehículos y esperamos que, así como señalaba Pepe, y nosotros tenemos a la expectativa, en la economía dominicana, los sectores productivos, sobre todo el sector privado, pueda financiarse más directamente con los fondos de pensiones, garantizando los fondos con buena rentabilidad, para que al final, cuando el trabajador demande su pensión, exista el patrimonio que garantice su financiamiento. Correcto, que es la idea, de todo el sistema. Ese es el objetivo principal. Sí, sin eso, y ciertamente la parte de la diversificación es algo que nosotros también vemos con preocupación. Claro. Una concentración de más de un 70% en instrumentos públicos es algo que yo creo que hay que pensar. Señor Vergés, ¿cuál es su opinión sobre los desafíos? Obviamente tengo que coincidir con dos personalidades tan conocedores del tema como es Pepe Abreu y Kirsi Jaques. Sin embargo, yo tengo una visión algo diferente. Soy de los que piensa que antes de reformar hay que cumplir. Hay una ley, la 8701, que es la que regula el sistema de seguridad social, y específicamente del 2003, cuando entra en funcionamiento los planes de pensiones. 14 años recién cumplido. Sin embargo, nuestro sistema, que está basado sobre 3 columnas, esas columnas le llaman los pilares. El pilar contributivo, donde estamos todos los asalariados; el pilar subsidiado, donde están aquellos que no ganan sueldos mínimos, aquellos que no tienen la capacidad de aportar, para ponerlo en términos sencillos; y el pilar contributivo subsidiado, que es para los trabajadores independientes que ganan más del sueldo mínimo y quienes pueden hacer aportes. En 14 años el Estado nada más ha puesto en funcionamiento el contributivo. Ha sido incapaz del subsidiado y del subsidiado contributivo. Realmente hablar de modificar una ley por una incapacidad de avanzarla, a mí me parece algo que es un reto, puesto que realmente falta completar la ley, porque un sistema que lo que está protegiendo 1.775.000 cotizantes, donde hay una población de trabajadores de más de 5 millones, pues obviamente es un sistema que todavía es para la minoría, ni siquiera la mayoría, porque hay afiliados 3 millones y pico y nada más cotizando 1.775.000. Entonces, en segundo lugar, la ley contempla un elemento que se llama el bono de reconocimiento. Esto es, los años que usted trabajó en el sector público, antes de formar parte del nuevo sistema de capitalización, el Estado le va a otorgar un bono en reconocimiento a los años que usted participó. 14 años tiene el sistema y todavía el Estado no ha otorgado el primer bono. ¿Y cómo va a ser que los que pasaron años y años trabajando en el Estado antes de esta formulación, todavía a los 14 años no reciben el reconocimiento por lo que aportaron en esos años que tuvieron en el sector público? Creo que además de eso hay un gran reto, es el tema de la educación. Como les he dicho, 1.770.000 y tantos cotizando, y yo le apuesto que ni el 10% de esos que aportan, que son los dueños del mayor ahorro del país, el ahorro privado, que son esos 371, me corrige Kirsi, las cifras son al 30 de junio, sí, pero entiendo alrededor de 371.000 millones, correcto, que no conocen el funcionamiento. La educación previsional ha estado ausente del escenario. Creo que también hay otro reto en las posibilidades de viabilizar el ahorro voluntario, porque hasta ahora tenemos un sistema básicamente formulado sobre el sueldo y el aporte del patrono, pero si yo quiero contribuir porque tengo otros ingresos y quiero una mejor pensión, no hay una forma viable de hacerlo. Y finalmente, para que no digan que yo soy un apologista de las AFP, creo que también promover una mayor competencia entre ellos, buscando siempre mejor producto, mejores compensaciones
mejor retribución de ese ahorro. O sea, realmente creo que hacen una pregunta y nada más con lo que ha dicho Pepe, Kirsi y yo hemos hecho un inventario bastante amplio y no he comenzado, así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, mi pregunta va hacia cómo garantizar mayores beneficios para la población de trabajadores al momento de su retiro, que es al final el objeto del régimen de pensiones. Pero como se ha hablado tanto de evasión, elusión y de ese poco espíritu del Estado, me surge preguntarles quién puede perseguir este tema de la evasión, de la ilusión, porque como contribuyente el trabajador está desprovisto de cualquier protección. Y luego, ¿quién puede constreñir al Estado para que tenga ese espíritu, esa impronta de colaborar con ese bono de reconocimiento que hasta ahora no se ha tenido en 14 años? Yo voy a decir algo y me voy a tomar la libertad de, en cuanto a la evasión y elusión, diferirle la palabra a Kirsi porque conozco muy bien un proyecto que han y el trabajo que han hecho para dotar a la tesorería de la personalidad. Me perdona que pase la bola, pero nunca es malo si el que tú le pasas la bola, tú sabes que va a encestar el canasto. Es muy inteligente. Gracias. Sí, efectivamente, una de las debilidades que se han podido advertir en la ley vigente es que la tesorería le falta tener la personería y, digamos, el carácter y la capacidad para realizar ese importante rol, que es el de, digamos, perseguir la evasión y la elusión y garantizar que se cotice a la seguridad social, que se afilien, que se registren todas las empresas. Y esa es una de las, digamos, propuestas en la que todos los sectores estamos prácticamente de acuerdo, que hay que fortalecer el rol fiscalizador de la Tesorería de la Seguridad Social, que vendría a ser una especie de superintendencia de recaudo y afiliación, ¿no? Entonces, para completar lo que habíamos comentado anteriormente también, si yo me atreviera a decirla de una manera, tratando de ser sencilla para que me puedan entender todo, la Ley de Seguridad Social, sea aplicándola en los aspectos que faltan, o sea, cuando nos sentemos a modificarla, tenemos que hacer una ley que sea afín a nuestra realidad. No podemos tener una ley de seguridad social que no tome en cuenta las características del país, que no tome en cuenta las características de nuestro mercado laboral. Hoy día, si solamente cotiza, en realidad es, de acuerdo a la última información, aproximadamente 1.600.000 fueron los trabajadores que cotizaron, de los cuales, como ya le comentaba anteriormente, más de medio millón cotiza por menos de un salario mínimo. Hay 3.368.000 trabajadores afiliados a las AFP, que tienen cuentas en su AFP, dueñas de un patrimonio que supera los 371.300 millones de pesos, que si lo llevamos a dólares, eso es prácticamente unos casi 8.000 millones de dólares, es mucho dinero. El sistema sí tenemos que también reconocer, para no solamente hablar de las expectativas y los desafíos, sino que tengamos también la información de cuáles han sido los logros que hemos alcanzado en el sistema. Más de 110.000 personas ya han sido protegidas en el sistema. O sea, este sistema, además de acumular patrimonio significativo, además de crear un esquema de protección en materia de pensiones, porque antes del 2003, excepcionalmente, algunas personas eran las que tenían, digamos, protección en pensiones. Y hoy día tenemos, digamos, un sistema garantista. Todas las personas que hoy día tienen derecho de acuerdo a la ley pueden demandarla por estar afiliadas a su AFP. Otro gran reto, digamos, que tenemos es, evidentemente, posibilitar que independientemente del tipo de trabajo que la persona tenga, pueda cotizar a su AFP, sea o no sea asalariado. Eso se puede hacer, pero mayormente habría que hacer los ajustes para permitir que todo el que trabaje, aún no siendo asalariado, pueda cotizar a su AFP y acumular en su fondo y proteger su familia. Muchas gracias, señora Kirsi. ¿Y cuál es el futuro de este modelo de fondos de pensiones? Bueno, es una cosa que hay que decir, ¿verdad? El futuro depende mucho de los esfuerzos conjuntos que todos podamos hacer. Por lo siguiente, fíjese algo muy notable que el señor Berger dijo cuando expresó el tema de la modificación o no de la ley. Él planteó un tema de los tres regímenes que es importante examinar y que, como dice Kirsi, cuando nos sentemos a hablar de eso,
hay que hacerlo. Hay especialistas, Mayuli, que señalan que el país, cuando planteó la fórmula de 3 regímenes, no lo hizo bien, no enfocó bien el tema, porque ocurre que la característica de los sistemas de pensiones es, en este caso, que para poderlo manejar tiene que ser solamente con dos regímenes. Es decir, un contributivo. Si usted tacita, o usted tiene una mesa en el mercado fija, hay que buscar el modo de que a usted se le facilite su cotización, que usted cotice. Tiene la mesa en el mercado, cotice. Esta cita, cosite. Usted es contributivo. Si usted no tiene posibilidad de nada, de un pobre de solemnidad, entonces vamos a llevarlo a usted al subsidiado. Entonces el Estado como Estado tiene que garantizarle a usted una pensión mínima, la salud y demás, porque usted es un indigente y no puede hacer eso. Entonces, algunos especialistas han estado discutiendo la posibilidad de que para que el sistema pueda tener futuro, tiene que resolver el tema de la ilusión, el tema de la evasión, el tema de la inversión, el tema de incorporar a la mayoría de la población a la cotización, de manera que pueda tener futuro. Mayuli, 2028 ya comenzarán más o menos las pensiones, 2028, comenzará la gente a demandar pensiones. Entonces el sistema tiene que tener capacidad de demostrar que cuando comiencen esos primeros cotizantes a tocar la puerta y buscar pensiones, va a darle respuesta, ¿me entiendes? Porque si no lo hace así, por supuesto, ¿verdad? El sistema va a crear un estado de desconfianza y hay que evitar que eso ocurra. ¿Y cómo hacerlo? Previendo desde ahora. Por eso son buenos encuentros como este, ¿verdad? De este tipo, como el que estamos haciendo aquí. Y agradecemos que vengan y nos orienten en ese sentido. Sí. ¿Y usted qué apuesta? ¿Cuál es el futuro de este modelo? Sí, efectivamente estamos a tiempo, en 14 años, para medir cuál es la proyección que el sistema lleva y para identificar cuáles son los ajustes y perfeccionamientos que tenemos que incorporar a la seguridad social para que cuando el trabajador llegue al momento de su retiro, todos nosotros que somos también, digamos, afiliados al sistema, encontremos el patrimonio que financie nuestras pensiones. Es bueno destacar cuáles son, digamos, los principales factores que determinan una pensión para que tengamos una idea de cómo se genera un fondo de pensión para el retiro. Los principales factores son la tasa de aporte, cuánto se ahorra, cuánto se destina a la cuenta de cada afiliado, cada trabajador. En nuestro país aportamos un 8%. Eso también tiene que ayudarnos a medir la expectativa de pensión que tenemos, porque ahorramos, digamos, un porcentaje que no se ubica dentro de los más altos, sino al contrario, se ubica de los más modestos. Obviamente esto depende de la capacidad que tiene la economía para financiar el sistema, pero debemos medir nuestra aspiración en función de cuánto es que estamos sacrificando, cuánto es que estamos destinando a este ahorro. Otro factor, y me parece que es uno de los más determinantes porque los 14 años lo ha demostrado, es la frecuencia de aporte, o sea, la permanencia en el ahorro en su cuenta. Tenemos más de 3.368.000 cuentas abiertas. Cuando una persona es afiliada a una AFP, no deja de ser afiliado a una AFP nunca porque ese patrimonio es propiedad individual suyo. Sin embargo, menos de la mitad es el que está cotizando. De modo que el segundo factor que puedo mencionar, que es, digamos, importantísimo, es la frecuencia de aporte, lo que en el ambiente nuestro llamamos la densidad de cotización. Los estudios que nosotros hemos hecho demuestran que más del 50% de los afiliados al sistema ha cotizado por debajo del 50% del tiempo. Otro elemento que lo determina, evidentemente, es la edad de retiro, que debe estar ajustada con la expectativa de vida de la población, y obviamente la rentabilidad de largo plazo que producto de la gestión de las AFP se logre. Entonces, creo que sí, que es el momento de que miremos con los estudios que ya se han hecho, cuáles son los ajustes y perfeccionamientos que tenemos que hacer para poder alcanzar mejores pensiones para nuestros trabajadores. Muy bien, muy interesante, señor Berger.
No, a mí me ponen en una situación extremadamente difícil porque si tenemos por un lado a Pepe Abreu, líder del movimiento sindical, representante de los trabajadores, y le sigue Kirsi, presidenta ejecutiva de la Asociación de AFP, a este pobre alma le queda poco contribuir. Y poco tiempo también. Excepto tal vez agregar 3 punticos. Uno, lo que ha dicho Kirsi, totalmente de acuerdo. No hay fórmula mágica para lograr mejores pensiones. Es el producto o de más aporte, o de más tiempo, o de mayores rendimientos. Eso en primer lugar. Segundo, creo que lo que ella hablaba del tiempo de participación, la continuidad, esa densidad. Yo, cada rato se me acercan personas, tengo tanto tiempo cotizando o tengo tanto tiempo trabajando, y le digo, en estos últimos 14 años, bueno, no, yo salí un tiempo porque tuve un carro, pero ahora voy a emplearme. Entonces, ese tiempo usted dejó de aportar, usted rompió, eso es fundamental. Y realmente el tercero tiene que ver con las inversiones. El sistema no maneja inversiones, el sistema responde al mercado de valores. Y es al mercado de valores que le corresponde tomar la agresividad, tomar las iniciativas y crear los instrumentos que requiere un sistema de pensiones moderno. Tenemos un mercado de valores que tal vez se ha enamorado mucho de la negociación de los títulos públicos, buenos rendimientos, poco riesgo, pero un sistema de pensiones vigoroso requiere de un mercado de valores más desarrollado, y si no responde el mercado nacional, las inversiones van a tener que irse al mercado extranjero a buscar, porque no puede permanecer ni procurar los rendimientos que ameritan nuestras pensiones, quedándose con lo inelástico que ha permanecido en los últimos años. Bueno, bastante interesante, constructiva, edificante y lo más importante de todo, entendible, yo creo, discusión que hemos tenido aquí. Gracias, Pepe Abreu, Kirsi Jaques y señor Vergés, por esta interesante presentación. El tiempo en televisión es corto, así que gracias a ustedes por estar con nosotros y volvemos en un minutito con nuestras conclusiones. Gracias por estar con nosotros en el transcurso de este muy interesante programa y sean bienvenidos a nuestra sección de conclusiones. A modo de algunas conclusiones muy puntuales, quisiera resaltar concretamente 3. La primera de ellas es que el patrimonio de los dominicanos y dominicanas que cotizan en el sistema dominicano de pensiones asciende actualmente aproximadamente a unos 455.322 millones de pesos. Una cantidad nada desdeñable para cualquier político o para incluso el mismo Estado dominicano. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado con la forma en que se invierte los fondos de los dominicanos y dominicanas que mensualmente, producto del arduo trabajo y del sudor de su frente, engrosan todos los años un patrimonio que continúa creciendo y que podría generar muchos beneficios para nuestros ciudadanos en la medida en que sea invertido con criterio, siempre teniendo presente lo más importante, maximizar el retorno de la inversión a favor del ciudadano, no a favor de la administradora, no a favor del Estado, a favor del ciudadano. Mi segundo punto es que debemos recordar que es importante aumentar la cantidad de ciudadanos que cotizan dentro de nuestro sistema. Actualmente, según datos provistos por la Superintendencia de Pensiones, la tasa de cotizantes es de aproximadamente un 49% del total de los afiliados al sistema. Estamos hablando de aproximadamente 1.724.000 trabajadores dominicanos que cotizan todos los meses y afiliados al sistema aproximadamente 3.300.000 dominicanos y dominicanas. Para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, es importante que la cantidad de trabajadores que cotiza aumente, porque de esa forma los ingresos que generan los fondos de pensiones podrán aumentar y al mismo tiempo la rentabilidad que se supone estos deben otorgar a la ciudadanía.
Y finalmente, creemos muy importante que se diversifique la forma en que se están invirtiendo el patrimonio de los dominicanos y dominicanas en estos fondos. Nos parece preocupante que cerca del 70% de las inversiones que realizan las AFP de los fondos que han captado de la ciudadanía se concentren en instrumentos públicos como bonos del Banco Central, bonos del Ministerio de Hacienda, que si bien reconocemos son instrumentos altamente confiables, de hecho los de referencia dentro del mercado de capitales, no menos cierto es que debería también utilizarse una proporción mayor de estos fondos para financiar las actividades de los sectores productivos de la República Dominicana. Y es que con ese grado de liquidez en el sector público estamos estimulando una tendencia que ya hemos dicho es muy preocupante, y es la tendencia del endeudamiento que presenta el gobierno de la República Dominicana. Bien, muchas gracias amigos por continuar con nosotros en esta sección de conclusiones. De modo general, quiero decir que América Latina y el Caribe en materia de fondos de pensiones tiene un gran reto, un gran desafío en cuanto a la baja cobertura que hay. Realmente hay un gran número de personas que están llegando a la edad de jubilarse y que no cuentan con ningún tipo de pensión, como cada vez hay menos contribuyentes para integrar al sistema de pensiones. Y uno se siente a veces frustrado y quizás como ave de mal agüero cuando tiene que volver a insistir en los problemas recurrentes que originan estas situaciones. La baja calidad de la educación, problemas de género, porque hombres y mujeres, a pesar de realizar las mismas actividades, no cotizan igual, y ciertas otras problemáticas como los bajos salarios que hay en la región. La República Dominicana es un reflejo de esta realidad, y veamos por qué. Primero, hay una economía que lleva mucho el trabajo informal. Esta cantidad de trabajadores informales en la República Dominicana ven interrumpida su cultura de cotizar. Cotizan por un periodo y por otro no. Eso interrumpe el sano desenvolvimiento del régimen de pensiones en la República Dominicana. Los bajos salarios, el salario mínimo en nuestro país es muy estrecho. Entonces son retrancas constantes. Hay la necesidad, y se ha hablado durante el programa, de diversificar estos fondos. Sí, hay casi un 70% en la inversión pública, pero la diversificación siempre deja a los contribuyentes con la suspicacia de qué pasará si se invierte en todos estos fondos que son nuestros, que van a garantizar nuestra calidad de vida al término de nuestra función como trabajadores, y si los pierdo, ¿qué va a pasar con mi vida? Bueno, no ha sido una prioridad en la República Dominicana fortalecer la tesorería de la seguridad social. ¿En qué materia? En materia de educación y preparación del personal, en materia de persecución de la elusión o la evasión. Si esto se generara como un principio del sistema, entonces pudiera también estimularse la confianza en el contribuyente y en el mejor desempeño del régimen de pensiones de la República Dominicana. Así que pudiéramos tener una mejor suerte, se pudiera diversificar, pudiera mejorar el funcionamiento de la economía a través de la buena utilización de estos fondos. Esto ha sido todo en el día de hoy. Creo que ha quedado más que explicado el tema. Ha sido bastante fluido el diálogo. Agradecemos su presencia en sus casas y compartiendo con nosotros Contrapunto. Recuerden que siempre pueden enviarnos sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, hasta sus críticas, ¿por qué no?, a las cuentas de redes sociales de Contrapunto, @contrapunto_rd, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube también, donde están todos nuestros programas y usted puede verlo pues cuando guste. Así que la cita es el próximo domingo de 6 a 7 de la noche en Contrapunto. Y quizás los lunes, vamos a recordarle a la gente que si se perdieron este programa, pueden vernos los lunes a las 11 de la noche. Cuéntenos cómo se han sentido y de qué quisieran hablar con nosotros en una próxima entrega. Hasta pronto. Hasta la próxima semana.